Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Paz Villagómez, soy abogado de profesión. En esta oportunidad voy a estar con ustedes impartiéndoles la clase de ley del órgano judicial. Espero que en este video introductorio ustedes puedan relacionarse e interactuar con el suscrito docente, el cual estaremos por un cómputo de un mes. Explicarle que las herramientas de trabajo para la presente clases son la Constitución Política del Estado, en la cual ustedes pueden acceder a la plataforma e ingresar si no tienen la facilidad de comprarse. Lo pueden descargar y poder leer sobre la jurisdicción y competencia que se establecen desde el marco constitucional y se establecen los principios, derechos y garantías que tienen los servidores públicos en marco a lo referencial a través de la obligación el cual juran y tienen conocimiento de ser funcionarios y servidores públicos para la sociedad. Ese como primer punto. Como segundo punto, ustedes podrán verificar que la Constitución Política del Estado que nosotros tenemos, el cual rige no solamente a los servidores públicos, sino a toda la ciudadanía en su conjunto, se establece a partir de la fecha del año 2009, que fue promulgado por nuestro expresidente Juan Evo Morales Saima. Desde 2009 para la fecha del año 2023, el cual estamos terminando una gestión más, podemos establecer de que también sigue esta Constitución como ley madre y como lo hemos estudiado desde la parte introductoria del derecho en la pirámide de Kelsen, se establece que esta ley no tiene alcance a los 9 departamentos, ¿no? Regula a los 9 departamentos a todos los servidores y funcionarios públicos, por un lado. Como punto número 3, si vale el término recalcarlo, se puede establecer que nosotros tenemos como marco referencial la ley 025. Esta ley tiene por objeto, como se establece en su artículo número 1, regular la actividad, el comportamiento de los servidores públicos. Cuando hablamos de los servidores públicos y establecemos la función de los funcionarios públicos a nivel departamental o a nivel nacional, estamos hablando de los servidores públicos, los cuales tienen una función con el órgano o el aparato judicial, ¿ya? Porque hay servidores y funcionarios públicos en la gobernación, hay servidores y funcionarios públicos en la alcaldía, hay servidores públicos en el consejo, hay servidores públicos como por ejemplo los diputados, los senadores, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando de la Constitución Política del Estado y la Ley 025 es únicamente de aquellos que ejercen esta función pública, que imparten justicia. Estamos hablando de esta Ley 025, tiene por objeto, ¿no?, regular, ¿no?, la actividad, el comportamiento de los servidores públicos que imparten justicia, ¿no? Aquellos que imparten justicia, o sea, estamos hablando de los magistrados, estamos hablando de los señores vocales, de acuerdo en sus salas, ¿no? Porque hay varias salas referenciales: civil, penal, constitucional, laboral, familiar, comercial. Entonces, una gama que vamos a ir enfatizando a lo largo de la presente materia, ¿no? Este video solamente es introductorio para que ustedes puedan tener conocimiento, el alcance, y puedan establecer los parámetros y lineamientos. Como punto número 4, ¿no?, podemos establecer que esta ley va a regular y va a sancionar, como ya antes mencionado y explicado, a todos los servidores públicos. Servidor público, hay una jerarquía que se establece de esta ley, ¿no? La jerarquía constitucional que viene desde los magistrados del departamento de Sucre, ¿no? Por departamentos tenemos magistrados quienes van a precautelar y van a velar por los intereses
departamentales y nacionales, sobre todo de la justicia, como por ejemplo la realización de nuevas casas judiciales, que en el marco constitucional que hemos visto y uno de los principios que se establecen y que emana de la Constitución es que haya, ¿no?, mayor celeridad con la justicia, ¿no? Entonces estos magistrados van a tener la función de poder precautelar el derecho que se establece en la Constitución Política del Estado, que es el vivir bien, el cual nosotros tenemos conocimiento referencial. Por un punto. Entonces, como segundo punto sobre los servidores públicos, podemos establecer que también se encuentran los vocales materia civil, penal, laboral en las salas departamentales, ¿no? Ellos tienen absolutamente la facultad de poder velar y establecer cuando exista un segundo recurso. ¿Por quién? Por las partes impetrantes del proceso, ¿no? Por las partes procesales o las partes de un proceso. Entonces, bajo esos parámetros tenemos a los vocales que van a revisar, ¿no?, las sentencias de los jueces en primera instancia, ¿no? Y en segunda instancia los vocales van a verificar el tipo de recurso que se ha planteado, que mayormente los recursos que se plantean en los juzgados son los recursos de apelación, y con eso suben, ¿no?, a los mayores de ley, o mejor mencionado, suben a los vocales y se establecen en las salas correspondientes de acuerdo a la materia, por un punto. Por otro punto, podemos establecer que así como están verificadas las salas, podemos ver que también se encuentran los juzgados, ¿no? Existe juzgado de las diversas materias que la Constitución Política del Estado regula y autoriza, y también lo que es la Ley 025. Entonces, estos juzgados de acreción van a verificar y van a corroborar de acuerdo a la materia del litigio, ¿no? Si es en materia familiar, únicamente va a resolver y va a admitir aquellas demandas que se encuentran en el rubro. Por ejemplo, divorcio, asistencia familiar, unión libre o de hecho. Entonces, estas demandas o estas peticiones controversiales de las partes, ¿no?, va a resolver una autoridad llamada por ley. Y así, correspondientemente o sucesivamente, podemos establecer de que existen los parámetros referenciales de la justicia para poder resolver aquellas causas que se establecen. Entonces, en ese ámbito constitucional y la ley 025 se pueden establecer de que existen jueces civiles, ¿no? Los jueces civiles que van a ver las controversias entre particulares, y asimismo la resolución de contratos, el incumplimiento de pago, ¿no? Entonces, todo esto va a ver el juez en materia civil. Entonces, se puede establecer que cada juez tiene su función en los juzgados, ¿no? La justicia que nosotros se establece desde el marco constitucional tiene su jurisdicción y competencia, ¿no? Cada juez tiene su jurisdicción y tiene su competencia. No podemos hablar de que un juez puede ver todas las jurisdicciones y competencias, en excepción, dice la ley, la Constitución Política del Estado, y en referencial vuelvo a reiterar y a ratificar, la ley 025 establece que los juzgados de provincia, ¿no?, que se encuentran en provincia, no se encuentran en ciudad capital, ellos sí tienen la facultad para poder verificar lo que es los procesos civiles, familiares, y por eso se constituye como juzgados mixtos. Entonces, este juez solamente, vuelvo a reiterar, para verificar, corroborar si a alguien le quedó duda, estos juzgados o estos jueces mixtos van a resolver las controversias, no sé, pues referencial de una comunidad, ¿no? Una comunidad, como es algo tan pequeño, es diferente al radio urbano, ¿no?
el radio rural, va a establecer y corroborar y va a admitir demandas de familia, demandas civiles, denuncias, querellas que se establece desde el marco referencial o la necesidad, porque cuando empieza una demanda, cuando existe la controversia entre quién, entre los particulares, ¿no? Y no pueden ellos resolver esta controversia, entonces se expone ante una autoridad llamada por ley que se llama juez, y este juez va a poder resolver esta causa y va a llamar a audiencia para que las partes procesales en un proceso puedan exponer en una audiencia aquella referencia o controversia, mejor mencionado, entre las partes. Entonces, los jueces van a tener las facultades de acuerdo a la Constitución Política del Estado, van a poder establecer sus diferentes criterios, ¿no? Las partes van a exponer los hechos y el derecho lo va a dar la autoridad. Entonces, cuando se expone en audiencia la controversia emitida por las partes procesales, la autoridad atentamente va a poder escuchar en audiencia. Fíjense ustedes que uno de los principios constitucionales y uno de los principios de la ley 025 se establece la oralidad, ¿no? Ya no existe como los anteriores códigos audiencias escritas, por ejemplo en materia civil cuando se establecían los juzgados de partidos. Ahora son juzgado público en materia familiar, juzgado público en materia civil. Entonces, uno de los principios de la abogacía y de los marcos referenciales de la ley establece que todo abogado debe exponer en audiencia oral el tema de controversia entre las partes. Entonces las partes van a exponer, si una de las partes procesales es el demandante y el otro el demandado, va a contestar de manera escrita y el juez va a señalar audiencia. Una vez estén legalmente citadas, legalmente notificadas, van a ser llamados a audiencia donde van a exponer sus casos. Entonces, bajo esos parámetros y lineamientos, la autoridad cumple una función referencial en el juzgado, ¿no? En el juzgado. Entonces, va a escuchar, hay jueces que tienen un lineamiento y un criterio, el cual se establece que sí dan un tiempo limitado para poder exponer. Puede ser de 20, 30, una hora o incluso la autoridad, como es la autoridad en el juzgado, puede mencionar si es que usted se va a ratificar en su demanda o su pretensión principal o tiene nuevos hechos, nuevas pruebas que aportar en audiencia. Entonces, depende del criterio de cada autoridad, ¿no? Fíjense que en el juzgado departamental de Santa Cruz en materia civil hay un sinnúmero de juzgados y esos juzgados tienen una autoridad llamada por ley juez que cada una tiene un criterio muy pero muy diferente por ejemplo, pongo como ejemplo, el juez público en materia civil número primero tiene un criterio diferente que el juez público en materia quinto, por ejemplo, ¿no? Entonces, son criterios que se establecen de acuerdo a la conformidad, no sea de acuerdo a la aplicación de la ley o criterios que ellos tengan. Entonces, bajo los fundamentos y parámetros que se establecen en la práctica procesal, se pueden verificar que sí existe y se puede corroborar que sí existe este tema de tratamiento de la ley. Entonces, bajo esos parámetros de la audiencia que va a establecer el juez, porque el juez es la autoridad, entonces este juez va a emitir una sentencia, ¿no? Esa sentencia va a ser fundamentada, ¿no? Los jueces manejan carácter de congruencia y premisas, como premisa mayor, premisa menor, de acuerdo a lo referencial o referencial de lo que se expuso en audiencia. O si usted se ratificó en su demanda principal, va a poder establecer estos parámetros y lineamientos que se establecen en su demanda, en su petición que usted hace, en el petitorio fundamentado por ley, usted va a argumentar. Entonces, esta autoridad
va a establecer de la exposición que ustedes hicieron, una parte la parte demandante, la otra la parte demandada, va a poder establecer un criterio crítico, analítico y jurisprudencial, el mismo que va a ser argumentado por la autoridad. Al ser argumentado y fundamentado por la autoridad, va a dar razón a alguna de las partes, puede ser por una parte la parte demandante como la parte demandada. Va a dar de manera neutral un criterio referencial de la exposición que usted hizo en la audiencia. Entonces, bajo ese criterio, el juez o la juez va a emitir la sentencia. Al emitir la sentencia, le estoy hablando de materia civil, materia familiar, usted va a plantear, escuche bien, va a plantear si usted es una de las partes y no le parece o no está de acuerdo con la sentencia emitida por la autoridad, usted puede plantear el recurso de apelación de manera escrita. ¿Por qué les digo que tomen nota sobre esta exposición que el suscrito docente está haciendo? Es porque usted tiene que tener conocimiento que en materia civil y en materia familiar tiene que fundamentar de acuerdo a la sentencia lo que a usted no le pareció. Entonces, al fundamentarlo, usted va a plantear su recurso de apelación. A diferencia, en materia penal, usted el recurso de apelación tiene que hacerlo de dos formas. Si usted no está de acuerdo, tiene que pedirlo ante la autoridad de manera oral. O sea, decirle que va a plantear el recurso de apelación y después fundamentarlo. Son dos marcos constitutivos que usted tiene que tener conocimiento sobre la apelación, sobre el recurso que plantea la ley. Toda primera audiencia o primera instancia que se lleva a cabo ante la primera autoridad llamada por ley se puede apelar, ¿no? Plantear el recurso de apelación. Con ese recurso de apelación, una vez notificados a las partes, la parte va a contestar su apelación y esa apelación, de acuerdo a la materia del derecho o la materia jurisdiccional que usted está exponiendo. Por ejemplo, les pongo como ejemplo, materia civil, ¿ya? Incumplimiento de pago. Por ejemplo, no se canceló un pago, entonces teníamos un contrato, ese contrato había sido protocolizado con reconocimiento de firma ante notario de fe pública, entonces el Código Procesal Civil me establece que es un documento público. Al ser un documento público tiene una fuerza ejecutiva. Al tener una fuerza ejecutiva yo puedo demandar por un proceso ejecutivo. Tiene por nombre. Entonces ese proceso que se pretende pagar, honrar la deuda, tiene que establecerse en una audiencia. Sí o sí, cuando se plantea una excepción, el juez llama audiencia. Esta audiencia se puede establecer en los parámetros y lineamientos y pueden plantear el recurso de apelación. Este recurso de apelación va a subir a una segunda instancia al tribunal de alzada, va a ser sorteado en una de las cualquier sala que se maneja en el órgano departamental de Santa Cruz, porque lo que les estoy explicando es de Santa Cruz, y se va a poder establecer y va a tener conocimiento el vocal relator, el cual va a verificar la sentencia del juez, ¿no? Puede ser que dé la razón, como puede ser que no, en cual va también a dictar una resolución que tiene por nombre auto de vista. Entonces, ese auto de vista, ¿no? Es el único proceso monitorio que va a ser registrado en un libro que tiene por nombre un libro devolutivo. Entonces, todo esto vamos a ver en la materia. Estén atentos, lo que les he enseñado en esta mañana o en estos 20 minutos es parte de lo que se va a avanzar en la suscrita materia. Entonces, conmigo es hasta mañana. Vamos a hacer progresivamente videos para que podamos ver, establecer
enaltecer o establecer, mejor mencionado, el tema de avance para poder corroborar todo lo que vamos a hacer. Entonces, le pido por favor que el día sábado podamos hablar sobre los principios constitucionales y los principios de la ley 025. Voy a estar atento a su comentario para que ustedes tengan conocimiento de la materia y para que podamos tener un tema de conversación. Hasta luego.